Decir que la revolución ya no está de moda se ha convertido en el eslogan favorito de los fabricantes de falsas soluciones. En este programa exploramos la filosofía de la historia burguesa del fin de ciclo y la falsificación de la historia de la lucha de clase revolucionaria que ha conseguido generalizar. Un paso fundamental para romper los bloqueos del presente y convertir la gran crisis capitalista en un nuevo ciclo de revoluciones. Amigos y enemigos del socialismo, hoy en Estrategia Debate hablamos de la historia del comunismo. Mientras que la burguesía presenta la derrota del comunismo en el siglo XX como signo de su fracaso histórico, los revolucionarios miramos a nuestro pasado como una serie de pasajes de un proceso histórico abierto, la realización del programa comunista. Porque nos sabemos hijos e hijas de quienes nos precedieron, y sabemos también que en los tropiezos del pasado puede estar la semilla de las victorias del presente. Porque somos herederos de las luchas revolucionarias del siglo XX, y entendemos, con Rosa Luxemburgo, que todo el camino que conduce al socialismo está sembrado de grandes derrotas. Sobre ellas nos apoyamos para proyectar sobre nuestro tiempo la posibilidad de un futuro sin clases ni opresiones. Sobre ellas, indagando en cada proceso, rescatando los aciertos, aprendiendo de los tropiezos. En la historia no hay categorías absolutas, y por ello lo que aparece como una derrota puede ser también un paso hacia la victoria futura. Porque incluso el fracaso nos aporta claridad sobre nuestros medios y fines. Y porque allí donde la burguesía solo ve miseria, nosotros reconocemos el miedo de las clases dominantes y el avance de la clase trabajadora. Donde ellos ven una catástrofe absoluta, nosotros vemos un fracaso pasajero. En un contexto de profunda crisis civilizatoria, donde las leyes del capital demuestran su agotamiento histórico, la hegemonía del comunismo vuelve a ser una posibilidad, pero realizarla requiere confrontar la profunda crisis de la política revolucionaria, el descrédito histórico derivado del fracaso de los primeros intentos de construir un mundo nuevo. Solo así podremos afirmar que la victoria final no es una ilusión del pasado, sino una tarea del presente. El futuro que construimos trabajando por la actualización del programa histórico del comunismo, la apertura de un nuevo ciclo revolucionario en el seno de la crisis capitalista. Generalizar una imagen falsa de la historia es un poderoso arma de clase, no solo para ocultar las potencias del pasado, sino también para esterilizar las potencias del presente. Hoy en la mesa de debate tratamos la historia del comunismo en claves del presente. Para eso nos acompañan Alex, Mario y Aitor. Bienvenidos a los tres al programa. Bien, aquí la cuestión fundamental es discutir o poner en el punto de mira una filosofía de la historia generalizada y una lectura histórica de lo que ha significado el movimiento revolucionario. Esta filosofía de la historia tiene en las conclusiones de sentido común dos vertientes fundamentales. La primera sería que el capitalismo, quizá en su versión más famosa, el neoliberalismo, sería el mejor de los mundos posibles. Pero quizá esa sea la menos problemática porque es la más sencilla de atacar. La versión más problemática es esa que está a la base de el punto de vista de la ideología de izquierdas y que realmente lo que acepta es la imposibilidad de la revolución socialista y la imposibilidad del comunismo. Lo primero que hay que señalar es la generalización de una filosofía de la historia burguesa que implica un juicio histórico al comunismo falso y que falsea además los hechos. La conclusión política derivada de esta filosofía de la historia burguesa sería, en el caso de, digamos, la versión de derechas, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. En el caso de la versión de izquierdas, que forma parte del sentido común de la izquierda política de cada uno de los países, sería la cuestión implícita de aceptar la imposibilidad de la revolución socialista o la imposibilidad del programa comunista y por lo tanto dedicarse a actividades de reforma. Esto es importante sobre todo para entender que ante la aparición de nuevas organizaciones comunistas o de planteamientos comunistas, la inmensa mayoría de los problemas que se nos señalan como propios son realmente problemas sociales, no de las propias organizaciones comunistas, es decir, son problemas del punto de vista de izquierdas, como por ejemplo que somos organizaciones sin adhesión de masas, que somos organizaciones aisladas o que nadie apoya el comunismo. Esto es un hecho objetivo, no es responsabilidad de quienes empiezan o se plantean retomar el programa comunista.
Ahora bien, eso no quiere decir que no sea el punto central a plantear por parte de cualquier nueva organización comunista o por parte de cualquier organización comunista honesta que pretenda reconfigurar los partidos comunistas. Es decir, esta es la dificultad objetiva más inmediata para el desarrollo del comunismo. Dicho de otra manera, el bloqueo ideológico y cultural del proletariado, a la base del cual hay una filosofía de la historia y un juicio sobre el comunismo falseado, es la cuestión inmediata a plantear por todas las organizaciones comunistas y el cómo desbloquear esa situación desde un punto de vista ideológico-cultural. Ahora, quiero proponer una periodización de la historia moderna, especialmente de los ciclos de lucha de clases, de manera ligeramente distinta a la que suele hacer la historiografía burguesa. Es decir, ligando los ciclos revolucionarios a el desarrollo histórico del capitalismo. En ese sentido, podríamos hablar de un primer ciclo revolucionario en el cual, desde un punto de vista proletario, obviamente estoy hablando, en el cual el proletariado va de la mano relativamente, aunque también hay ciertas tensiones a la última parte de este ciclo, de la burguesía como un agente revolucionario aún que está todavía por completar su modelo de Estado y su modelo de sociedad. Este ciclo revolucionario terminaría más o menos quizá en el periodo que va de 1848 a la Comuna de París y la Primera Internacional. Dicho de otra manera, la Primera Internacional sería precisamente el agotamiento de este primer ciclo revolucionario, en el cual el proletariado todavía no es del todo un agente independiente, con un concepto de partido completo y con adhesión de masas. El segundo ciclo revolucionario, que aunaría la Segunda y la Tercera Internacional y su declive, es decir, el ciclo revolucionario anterior, propiamente dicho, de las revoluciones proletarias, sería aquel en el cual ya el proletariado es realmente la única clase de progreso histórico. Ahora, nosotros podemos ver las revoluciones socialistas como un hecho o como un elemento moral. Nosotros queremos juzgarlas como un hecho de efectos de poder, que es lo que vamos a hacer en este programa. Es decir, como un elemento del progreso histórico en el cual se van poniendo las bases históricas para un orden civilizatorio superior. Por mucho que desde el punto de vista actual parezca que todo eso se ha venido abajo. En ese sentido se puede equiparar las revoluciones hasta ahora efectivas hechas por los partidos proletarios con las revoluciones inacabadas que la burguesía hacía en su ciclo prerrevolucionario, en las cuales instauraba solo modelos a medias burgueses y en los cuales todavía no había completado una revolución propiamente dicha, como sí lo hace en esto que nosotros estamos definiendo como primer ciclo revolucionario, especialmente en el siglo XIX. Bien, entonces aquí la cuestión sería instalar una imagen del presente según la cual nosotros estaríamos en estos momentos viviendo un tiempo en el cual lo que se inaugura es, y como vamos a razonar después, porque hay elementos objetivos para hacerlo, se inaugura un tercer ciclo revolucionario que en este caso sí que debería de ser un ciclo de completar potencialmente una revolución socialista en términos integrales. A la base de esto, como vamos a analizar después, estaría el desarrollo histórico del capitalismo, porque como hemos dicho antes, los ciclos revolucionarios van aparejados a el progreso especialmente del aparato productivo capitalista. Bien, para ir completando con esta introducción, estaría el tema de que tenemos que entender que cuando decimos que las revoluciones, los partidos comunistas del ciclo revolucionario anterior y las revoluciones socialistas deben valorarse en términos de hechos históricos, no en términos de el bien y el mal, o de derrota o victoria, sino que en términos de que han sido realmente la fuerza histórica efectiva que ha ido poniendo las bases históricas, especialmente en forma de derechos colectivos que van construyendo un andamiaje para que de forma unitaria y definitiva pueda haber un salto cualitativo, y cuando hablo de derechos hablo especialmente de los derechos políticos,
para una forma superior de civilización. Dos breves apuntes para estas consideraciones históricas. Esto no quiere decir que haya que entender que la historia del movimiento revolucionario es una historia lineal o mecanicista. Precisamente, cuando estamos hablando de que hay ciclos, hay momentos de subida de fuerzas y momentos de repliegue, momentos de aparente desaparición, pero que eso no interrumpe el proceso evolutivo de los ciclos de lucha de clases ni la progresiva evolución de las bases para un estadio superior de civilización. Y tampoco es un proceso homogéneo, como segunda nota aclaratoria, en términos geográficos, es decir, el capitalismo no se desarrolla históricamente de forma homogénea en todo el globo, ni en cada estado, y por lo tanto los ciclos revolucionarios se adecúan un poco a esa diferencia, en especial a la diferencia centro-periferia. Bien, por lo tanto, hecha la introducción, si quieres, Alex, empezar a profundizar un poco sobre lo que implicó el ciclo revolucionario anterior y cómo podría ser juzgado en términos históricos. Vale, bueno, el punto de partida para entender el siglo de revoluciones que fue el siglo XX es el colapso de la Segunda Internacional a raíz de la guerra imperialista, la Primera Guerra Mundial, que provoca, digamos, una escisión del socialismo en dos grandes tendencias. Una que insiste en la idea de que el capitalismo no ha generado todavía condiciones sociales suficientes como para una revolución socialista, de modo que sería necesario insistir en la vieja táctica de acumulación pacífica de fuerzas, mientras que otra tendencia que se iba a agrupar alrededor del partido bolchevique y posteriormente alrededor de la Tercera Internacional, que planteaba que el capitalismo había entrado en una fase de descomposición y que, por lo tanto, aquella era una fase de actualidad de la revolución, es decir, una fase en la que se imponía la disyuntiva entre socialismo o barbarie, de tal manera que la posibilidad de una ofensiva sobre el capital era ya inmediata, real o efectiva. Bien, los primeros que intentaron materializar esta ofensiva sobre el capital, evidentemente, fueron los bolcheviques con su revolución en Rusia, que marcaba de alguna forma el pistoletazo de salida de lo que ellos entendían como una revolución de proyección internacional que debía seguirse de manera inmediata en Europa occidental, especialmente en Alemania. Como digo, la revolución rusa precipita esta oleada de insurrecciones en Alemania, en Hungría, en más países, que sin embargo no son capaces de tomar el poder inmediatamente como sí consiguieron los bolcheviques. Esto va a tener distintas implicaciones, pero por añadir, digamos, un elemento muy general de análisis de este fracaso inmediato en las tentativas de extensión del comunismo sobre Europa, podríamos decir que si bien Rusia estaba gobernado por un modelo de Estado que podía ser fácilmente, entre comillas, destituido mediante una insurrección a partir del ataque hacia ciertos centros de poder muy precisamente localizados, las sociedades más desarrolladas del capitalismo europeo, el poder del capital y en concreto del capitalista colectivo, que es el Estado, estaba desarrollado en unos términos que impedían ese ataque hacia centros focalizados del poder, lo cual probablemente nos indica que habría sido necesaria una táctica modificada para Europa. Y segundo, porque la propia socialdemocracia, la facción traidora del socialismo, había insertado, digamos, a las masas proletarias subordinadas al programa socialdemócrata a la cadena de mando capitalista, que en ese contexto significaba cadena de mando de guerra imperialista. Y en este sentido, una facción del movimiento socialista del momento se sitúa en contra de la posibilidad de una ofensiva sobre el capital y se atrinchera, digamos, en las posiciones del capitalista colectivo, que es el Estado. Es en este contexto que se van a configurar la tendencia comunista y la tendencia que a partir de entonces se va a conocer como socialdemocracia en el sentido reaccionario que hoy la conocemos, sobre todo a partir también de la represión a sangre y fuego de la Revolución Alemana, ¿no?, el asesinato de sus líderes revolucionarios. A largo plazo, está claro, y sobre esto vamos a poder profundizar,
El fracaso, digamos, de expansión inmediata del comunismo sobre Europa va a forzar a la Unión Soviética a una posición de relativo aislamiento a nivel internacional que va a imposibilitar el desarrollo de la revolución comunista propiamente dicho y, como digo, a largo plazo eso va a implicar un debilitamiento y, en última instancia, el colapso de esa tentativa de revolución, de esa ofensiva sobre el capital a escala internacional, a pesar de que se dieron también de manera simultánea a lo largo del siglo XX importantes revoluciones en América Latina, en Asia, incluso en África, a veces teñidas de un cierto carácter de liberación nacional y otros ingredientes, pero que en última instancia no consiguieron replicar esa proyección inicial que tenía la Tercera Internacional como ofensiva generalizada sobre el capital. Sí, bueno, sobre esto me gustaría añadir, vinculado con la historia del comunismo del siglo XX y con el revisionismo histórico de la socialdemocracia, que sin embargo aquellos avances que a veces incluso la socialdemocracia presenta como tantos suyos, siguen siendo fruto de las grandes revoluciones proletarias y del avance político del proletariado. Y en ese sentido, cabe introducir ahora la distinción entre el Partido de la Reforma, que sería el conjunto de fuerzas políticas y sociales destinado a la reproducción, orientado a la reproducción del sistema, por lo tanto a reformarlo de acuerdo con las necesidades del propio capital, en la que se inserta la socialdemocracia como su ala izquierda, por así decirlo. Un partido de la Reforma que tiene también un ala parlamentaria, como el conjunto de las fuerzas que participan en el Parlamento y gestionan el Estado, y un ala también integrada en el Estado a otro nivel, que es el sindicalismo de carácter corporativo que ya criticamos en un programa anterior. Es a estas fuerzas a las que históricamente se les opone el Partido Comunista, el Partido Marxista Revolucionario, que tiene frente al conjunto de fuerzas del Partido de la Reforma la cualidad de hacer efectiva el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Comunista, es la expresión o la realidad efectiva de la constitución del proletariado en un sujeto capaz de confrontar al capital y al Estado. Y tiene, por lo tanto, las características de la independencia política, la independencia del proletariado y del programa histórico comunista frente a los partidos del capital y frente al poder del capital, una independencia política que se sostiene sobre la independencia organizativa e ideológica, aquello que proporciona la crítica de la economía política del capital, vinculada internamente a una teoría política proletaria y una doctrina del poder proletario y, en última instancia, de la revolución. Y volviendo a la cuestión, después de este punto conceptual más general, volviendo a la cuestión del despliegue histórico, del revisionismo histórico de esa socialdemocracia de la que ha hablado Josu, es importante insistir en que el motor del primero en el avance histórico de las clases trabajadoras, o sea, el motor de la conquista de derechos políticos y sociales, es la organización comunista. Es el miedo a la expropiación por parte de la burguesía, es la amenaza, por ejemplo, de una huelga general que pudiera tornarse revolucionaria, es la existencia de poderes relativamente independientes a pesar de su degradación histórica y su progresiva integración. Esos poderes independientes fueron los que hicieron efectivo el avance en términos de derechos. Esta tesis histórica debemos sostenerla frente a esa perspectiva economicista, según la cual el reformismo es la vía que hizo efectiva la mejora de las condiciones de vida, las condiciones políticas. Unas condiciones políticas son en última instancia, según la frase de Engels, el derecho a la revolución, ¿no? La preservación y construcción de un poder social capaz de lanzar una ofensiva. Por el contrario, la socialdemocracia es el enemigo consecuente y constante de ese derecho a la revolución del proletariado, y cuya función no es tanto la conquista de derechos o de reformas, como el asegurar que el movimiento obrero se mantenga dentro de los cauces reformistas, de los cauces permisibles por la sociedad burguesa, evitando que las luchas de los obreros vayan más allá, negociando con el capital, etcétera, etcétera. Sí, yo por puntualizar un poco lo que estabas comentando, hay que tener en cuenta que se pueden diferenciar claramente derechos colectivos de derechos corporativos, y que realmente lo que estamos proponiendo es una lectura histórica según la cual realmente la causa de poder de los derechos colectivos del proletariado serían los grandes partidos revolucionarios frente a
las organizaciones de modelo económico sindical o de modelo económico de partido parlamentario, es decir, organizaciones corporativas de una parte de la clase trabajadora que consiguen resultados para una parte de la clase trabajadora en forma de conquista o concesión, me da lo mismo en ese sentido. La conquista o la concesión son fruto de, primero, no haber derrocado y subordinado a la clase dominante, y segundo, de que la clase dominante se encuentra en una posición en la cual debe hacer concesiones o en la cual debe retirarse un poco porque ha habido una conquista. Las conquistas y concesiones en términos corporativos son siempre llevaderas para generarse un bloque de apoyo. Las conquistas y concesiones en términos generales solo pueden haber sido resultado de la amenaza política de que haya una gran organización que pretende destruir todos los fundamentos del poder de la clase dominante, que pretende destruir los resortes jurídicos, militares y culturales que hacen que puedan existir esos privilegios y esa dominación política que ejerce la clase dominante y la oligarquía. Es decir, la revolución socialista es la expresión más clara de esto, como puede ser la revolución bolchevique, pero también la mera existencia de grandes partidos comunistas o incluso aún de grandes partidos socialdemócratas como era la socialdemocracia clásica, en el cual todavía existen dos tendencias y una de las tendencias es peligrosa, es decir, una de las tendencias quiere derrocar el poder de la burguesía, esa existencia y esa fuerza organizada es la que hace que la burguesía deba retirarse en términos colectivos de algunas cuestiones y deba conceder derechos en algunas cuestiones, especialmente derechos políticos. Y una pequeña aclaración en ese sentido, que cuando estamos hablando de sindicalismo nos referimos al sindicato económico. El anarcosindicalismo podemos categorizarlo realmente como partido político del proletariado, por mucho que ellos le llamen sindicato, y nuestra crítica a ese modelo organizativo y estratégico es en otro sentido. Entonces, esto para evitar confusiones y debates innecesarios, porque los debates hay que hacerlos, pero en otro sentido. En lo que respecta a la situación actual, entonces estaríamos hablando de un colapso de la visión del mundo socialista. Aquí la cuestión fundamental es entre los que consideramos que esto es un colapso o un momento transitorio, desde un punto de vista ideológico-cultural, y quienes consideran que es un momento definitivo y además justificado. Es decir, quienes justifican este colapso porque realmente era necesario y que además creen que esto es definitivo y que definitivamente hay que dedicarse a otras cosas, que son nuestros compañeros y amigos de los partidos parlamentarios. Entonces, Aitor, si puedes explicarnos un poco cuáles son los elementos o hechos históricos que han conducido o que conducen en el siglo XX a este colapso para nosotros transitorio de la visión del mundo socialista. Podría decirse, a raíz de lo que comentaba Alex, de que fracasa la proyección internacional del socialismo, a nivel de expansión política, de toma de control político de los estados, muy señaladamente en el centro imperialista, que se crea una especie de situación de aislamiento en el que el bloque socialista se ve obligado a competir en términos económicos capitalistas con el bloque propiamente capitalista. En este sentido se puede decir que en términos generales el colapso del comunismo en la última parte del siglo XX como visión del mundo, pero también como fuerza organizada, se debe a la incapacidad de establecer un modelo civilizatorio superior. Y entonces, en el momento en el que se pierde la lucha competitiva en términos capitalistas contra el bloque yanqui, pues no queda fuerza moral y también se desintegra políticamente. Cuando colapsa la Unión Soviética en términos también políticos y con su disolución se disuelve la adhesión también del proletariado en otros lugares del mundo y también en Europa a cierto programa histórico. Es un poco como en la parábola del sastre de Ulm de Brecht, que el sastre de Ulm quiere volar con un aparato que todavía no está técnicamente perfeccionado, se estampa delante de todo el mundo contra el suelo y entonces queda en absoluto descrédito y la visión reaccionaria del obispo es la que por unas décadas
se implanta y adquiere vigencia cultural, digamos. Entonces, a la base de todo esto está probablemente un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas insuficiente, que hace que el trabajo vivo, el trabajo, sea central todavía en el modo de producción. Por lo tanto, por un lado no hay suficientes quizá condiciones objetivas para una construcción económica del socialismo efectiva, y por otro lado el trabajo asalariado todavía se muestra como modelo superior de reproducción de la fuerza de trabajo, de integración social, etc. Y finalmente, quizá cabría señalar que queda desmentida, de cierta manera, históricamente, la tesis según la cual los partidos comunistas toman el control político del Estado y este se va progresivamente extinguiendo, porque justamente lo que ha sucedido ha sido lo contrario, que el Estado capitalista ha sido el que ha terminado por engullir a los partidos comunistas. Eso en el socialismo realmente existente, y en Europa, por ejemplo, la socialdemocracia ha terminado por engullir al comunismo, pues en forma del eurocomunismo, etc. Entonces, sí, yo creo que hay un elemento que has señalado, creo que es la cuestión fundamental, ¿no? El tema del trabajo. Es decir, cuando hablamos de insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas, estamos diciendo precisamente que el trabajo sigue siendo central como dinámica social, el trabajo vivo, obviamente, frente a la tecnología en el modelo productivo. Por lo tanto, mientras esto es así, el trabajo de alguna manera despliega socialmente toda su forma de organizar la sociedad, y esta forma de organizar es una sociedad de clases. Entonces, las clases se reproducen después de estas previas de revolución socialista, y en este sentido se puede hacer una analogía con las primeras revoluciones burguesas, que empiezan a diseñar o a plantear ciertos elementos de capitalismo comercial, incluso de modelos industriales, pero que hasta que no existe una gran industrialización en masa no acaban ejecutándose verdaderas revoluciones burguesas que instituyen ya una sociedad de clases y barren la fuerza de la aristocracia tradicional y del antiguo régimen. En ese sentido, creo que cabe el paralelismo histórico, por ejemplo con la Revolución Inglesa, incluso con la Primera Revolución Francesa, etc. Incluso con el franquismo, en el sentido en que lo hace Villacañas, de revolución pasiva y demás. Hasta que no se despliega la gran industria, la burguesía no encuentra su contexto económico para desplegar su modelo civilizatorio. Entonces es importante en ese sentido ver en perspectiva social e histórica la cuestión, y no tanto en una perspectiva simplemente política de combatir a una clase dominante. Esto es lo que de alguna manera se deriva de estas consideraciones. Sobre esto quería recuperar lo que has comentado de la idea de la gran industria. ¿No? Tenemos el despliegue histórico del capitalismo desde la manufactura a la gran industria y la generalización de la gran industria a nivel mundial, cuya base es un trabajo asalariado con una creciente capacidad, en tanto que obrero colectivo, no en tanto que obreros individuales, de controlar los procesos productivos, lo que va dando lugar a, acompañado todo por la maquinización creciente del proceso productivo. Esto va dando lugar a un anacronismo de las relaciones de producción capitalistas, a un momento en que esas relaciones de producción acaban siendo una especie de corsé o restricción para la liberación de las fuerzas productivas generadas por la humanidad. Es en este contexto que se expresa hoy en día en la forma de crisis de la acumulación como crisis del trabajo, la sociedad del trabajo asalariado, una sociedad en la que como la medida de la riqueza sigue siendo el tiempo de trabajo, en la que sigue operando la ley del valor, la humanidad no puede apropiarse colectivamente de las riquezas colectivamente generadas. E incluso, precisamente, el imperativo de beneficio, la necesidad de producción de plusvalor y de explotación del trabajo vivo, inscrita en esa ley del valor y la forma en que se organiza la sociedad capitalista, llega a crear fuerzas productivas que son fuerzas destructivas, fuerzas de destrucción en masa que avanzan hacia un colapso civilizatorio y ecológico general. Es aquí, en este contexto de crisis, donde se hace manifiesta algo, la latencia y actualidad del comunismo como programa histórico y resuelto, algo que ha acompañado a toda la historia del capitalismo.
en esta irrupción que irrumpe, por así decirlo, en tanto que posibilidad en un contexto cuyas condiciones objetivas y subjetivas vienen dadas por la crisis productiva del capitalismo. En ese sentido, cabe detenerse al menos mínimamente en los cambios productivos actuales, que se expresan, por así decirlo, en una crisis salvaje de la acumulación. Tenemos un momento de despliegue de la acumulación capitalista en la llamada Edad Dorada del capitalismo, básicamente entre finales de los años 40 y principios de los años 70, y después de eso una crisis de sobreproducción de la que el capitalismo no se recupera más que con esa huida hacia adelante que es la financiarización de la economía, lo que solo agrava la tensión precisamente entre la forma capitalista de la riqueza y las necesidades generales del proletariado. Esto hoy en día se expresa, esta crisis de la financiarización como huida hacia adelante, esta crisis de la acumulación, perdón, resuelta a través de la financiarización, en la forma de desempleo constante, de una turbulencia constante en la ganancia y la imposibilidad de recuperar tasas de ganancias satisfactorias, salvo a través de una reestructuración constante de la relación de clase y el empeoramiento de las condiciones de vida del proletariado. Y bueno, este es el contexto, digamos, o la coyuntura actual, marcada también, a su vez, en el ámbito estrictamente productivo y no en el ámbito financiero, por un cambio notable marcado por la digitalización, la robotización, la aparición de algo y generalización futura de algo como la inteligencia artificial. Ya empezamos a calcular, ¿no?, precisamente desde este marco que naturaliza el capitalismo, ya lo que estamos calculando es básicamente cuántos puestos de trabajo costará la inteligencia artificial, en lugar de cuestionar una sociedad en la que la creación de algo que podría liberar trabajo y permitir orientar las energías y necesidades humanas hacia algo diferente, pues nos obliga a la tragedia del desempleo, la miseria, etc. Entonces, pues eso, incidir que este es el contexto actual en el que se hacen manifiestas la obsolescencia histórica de las relaciones de producción capitalistas y que nos plantea una coyuntura histórica, o bien la constitución del proletariado en un sujeto, en un partido independiente, que ponga sobre la mesa y actualice el programa histórico del comunismo, o bien la barbarie, la derrota y miseria generalizada y el avance de la humanidad como un tren descarrilado pues, hacia su aniquilación a todos los niveles. Yo, por añadir brevemente una idea a esto que estás comentando, Mario, como toda crisis de acumulación, la coyuntura actual es una coyuntura de reorganización del poder de clase. La crisis no representa solo una tendencia de disolución de un modo de producción en este caso, sino también un intento, quizá en última instancia sin fundamento, pero un intento efectivo y real de acumular poder social por parte del capital y en este caso sobre las clases trabajadoras y desposeídas, algo que se manifiesta, como se ha dicho en otras ocasiones, como una ofensiva capitalista, ¿no? En este sentido, por retomar un poco las ideas que se han planteado antes sobre el Partido de la Reforma, lo que hace el Partido de la Reforma en sus distintas vertientes, y de manera notable en su vertiente socialdemócrata, es hoy más que nunca adaptarse a la lógica del mal menor en un sentido de adaptarse al proceso de acumulación de poder por parte del capital dentro de una tendencia regresiva en derechos económicos, políticos, civiles, pero en última instancia una tendencia regresiva que implica la renuncia de facto hacia el programa histórico del comunismo en el sentido de ofensiva sobre el capital y constitución del proletariado, como decías, en un sujeto capaz de tomar las riendas de la sociedad y en última instancia subordinar la producción hacia la satisfacción de necesidades. En ese sentido, la socialdemocracia es en última instancia cómplice o valedora de la acumulación de capital y acumulación de poder social por parte del capital, que ni quiere ni puede plantearse como parte de su estrategia una ofensiva sobre la ganancia capitalista ni sobre la acumulación, como decía. Bueno, es ahora que las condiciones técnico-productivas empiezan a estar dadas para un modelo de civilización y de organización social y política superior, es lógico que la burguesía lance una ofensiva. Y esto lo hace por precisamente dos motivos fundamentales.
El primero es evitar que esas condiciones técnico-productivas que podrían desembocar en grandes sistemas gratuitos de acceso al consumo, que podrían desembocar en un reparto equitativo de lo que queda de jornada laboral social, de tal manera que habría muchísimo más tiempo disponible, que podrían desembocar en una forma política de participación democrática en todas las ramas de la producción y en toda la distribución. Todo esto la burguesía tiene que evitarlo, y para evitarlo tiene sus aparatos de intervención ideológico y cultural punteros para instalar en el imaginario colectivo esta filosofía de la historia de la que estamos hablando y estos juicios históricos falsos de los que estamos hablando sobre el comunismo. Porque de ninguna manera lo que se puede permitir la burguesía es que se relance un nuevo ciclo revolucionario que lleve a cabo revoluciones completas siguiendo la evolución histórica con respecto a las revoluciones socialistas del ciclo anterior. Y en segundo lugar, la burguesía tiene que lanzar esta ofensiva porque es necesario para la burguesía hacer una ofensiva económica por mantener las tasas de ganancia, dada la situación en la cual se encuentra la producción, según la cual, con la lógica capitalista, hay producción insuficiente de plusvalía. Por lo tanto, debe haber un saqueo a los salarios y para eso también es necesaria la ofensiva, en lo cual también hay un componente de ofensiva cultural y de que el proletariado se acostumbre a que ya no puede vivir de esta manera y a que ya no puede vivir de la otra. Bien, entonces, para entrar en la segunda cuestión del programa, que es la cuestión central aquí, sería que existe un bloqueo ideológico-cultural del proletariado y que debemos de acertar las organizaciones y grupos comunistas en una táctica cultural de lucha de clases adecuada para la apertura de este nuevo ciclo político histórico. En ese sentido, antes de hacer una serie de consideraciones al respecto de esta táctica cultural, Aitor, si puedes introducir un poco las categorías sobre la cuestión cultural que nosotros manejamos. Sí, claro, nosotros hablamos de que precisamos de una táctica cultural de lucha de clases para superar el bloqueo ideológico cultural del comunismo. Aquí es importante diferenciar algunos conceptos para saber de lo que estamos hablando, justamente porque si no, conceptos como cultura suelen resultar vagos, la gente puede comprender que estamos hablando, cuando hablamos de táctica cultural, sobre que precisamos de una táctica en el campo artístico, que quizá también hay que intervenir en ese campo, pero no hablamos de eso cuando hablamos de táctica cultural. Por lo tanto, voy a hablar de visión del mundo, de cultura y de bloques culturales. Nosotros comprendemos que la visión del mundo capitalista es la forma de comprensión de carácter general, básico, que tenemos por el mero hecho de que participamos o de que estamos insertos en las relaciones sociales capitalistas. En este sentido, forma parte, por ejemplo, de la visión del mundo capitalista o burguesa, como se quiera, comprender que el trabajo asalariado es necesario, que el capitalismo es la única forma de organizar la producción que es posible, o, por ejemplo, que el producto del trabajo necesariamente adquiera la forma de mercancía, que se intercambie por dinero, etc. Sí, la forma de apropiarse de algo, acceder a algo, es comprarlo. Sí, al fin y al cabo, esta visión del mundo burguesa se caracteriza también por considerar o por considerarse a sí misma y a su modelo social como algo eterno y que no puede pensar más allá de sí mismo. Además, no es que sea una creencia que tengamos de forma consciente, sino que son unas formas de pensamiento objetivas en las que estamos instalados y que tenemos naturalizadas. Pero sobre esta base podríamos hablar que se erige la cultura, y cuando hablamos de cultura ya estamos hablando sobre cómo nos relacionamos en lo cotidiano con los fenómenos particulares que se nos presentan y cómo los comprendemos, cuál es nuestro marco de comprensión de los fenómenos particulares, de nuestra experiencia vital inmediata, y por otra parte cómo actuamos ante ellos. En este sentido sería como
una aplicación más concreta, más compleja de esta visión del mundo que está a su base. Ahora bien, la cultura no es una, sino que según la experiencia vital de cada sector social, etcétera, podríamos hablar de que existen en esta sociedad de clases capitalista 3 grandes bloques culturales. Un bloque cultural proletario. Todos estos bloques culturales están, claro está, imbuidos por la visión capitalista del mundo, pero se diferencian en la figura, si se quiere. Hay un bloque cultural proletario, un bloque cultural de clases medias y un bloque cultural de la élite burguesa. Claro, como los circuitos sociales de estas clases sociales, su acceso al consumo, su modo de transporte incluso, todos estos elementos vitales son diferentes, pues el marco de comprensión dentro de esa base que le da la visión del mundo capitalista, pero el marco de comprensión y de actuación difiere de uno al otro. En ese sentido, aunque lo importante sea atacar desde nuestro punto de vista la visión del mundo capitalista, para poder hacer eso tenemos que intervenir culturalmente en el bloque cultural proletario tal y como está constituido hoy en día. Bueno, yo quería comentar alguna idea sobre el problema del bloqueo cultural y tirando un poco del hilo de lo que está comentando Aitor. O sea, la clave o una de las claves de la táctica cultural es precisamente que el capitalismo o el modo de producción capitalista no puede ser atacado en las formas abstractas que lo regulan en última instancia, que son las que, por ejemplo, estudia Marx en El Capital, sino que tiene que ser atacado en la forma concreta en la que se manifiesta en la sociedad actual, lo cual pasa por entender qué formas específicas adopta, por ejemplo, el trabajo asalariado en un ciclo productivo determinado, que es el actual, un ciclo de acumulación determinado como el actual, y así con todas las formas capitalistas que son las que regulan la vida en nuestro estadio histórico, ¿no? Pero también quería señalar, por otro lado, que lo que se pierde con el colapso del socialismo real no es solo, digamos, el poder político de una clase en un estado determinado, sino toda una perspectiva histórica que se había abierto con la Revolución Francesa y que tiene que ver con la capacidad de proyectar la posibilidad de algo distinto a lo ya existente, ¿no? Y es esta capacidad de proyectar esa posibilidad alternativa a lo que se ha perdido. Pero esto no tiene que ver solo, como quieren hacernos ver algunas figuras de la izquierda reformista parlamentaria, con una capacidad de imaginar mundos distintos. No es una cuestión voluntaria, voluntarista o de deseo subjetivo, sino que tiene que ver con el poder social que respalda los programas políticos. En este caso, la pérdida del horizonte histórico del socialismo no es solo, como digo, una derrota mediática o académica o teórica en un sentido vulgar, sino una derrota que ha acabado con la articulación organizada del proletariado como clase que Marx y Engels denominaban el movimiento real del comunismo, ¿no? Se trata, por lo tanto, de recuperar la posibilidad de una alternativa socialista desde el punto de vista de la construcción de este poder social, del cual la intervención cultural es, digamos, el mecanismo motor o como lo queramos denominar, ¿no? Y no tanto un deseo ideológico abstracto que no tiene ninguna base material, digamos. Pues por desarrollar un poco eso, me parece importante insistir en esa idea de que la lucha cultural inserta en la lucha de clase revolucionaria, o sea, la extensión de la conciencia comunista, no puede entenderse como algo separado de aumentar el poder social del proletariado, ¿no? Del despliegue de la organización revolucionaria. O sea, esto es lo que podría llamarse también con Marx la fuerza de la asociación, ¿no? Porque nuestra conciencia como individuos aislados e impotentes no puede ser estrictamente una conciencia revolucionaria, como tampoco puede ser la conciencia de un mero grupúsculo, etcétera, sino un desarrollo organizativo. Por eso, la conciencia revolucionaria avanza y se amplía en el proceso práctico de transformar nuestras relaciones sociales y la superación también, digamos, de imposibilidades concretas, ¿no? Porque hemos hablado de la naturalización de la dominación, pero es que si uno es absolutamente impotente, si uno es un individuo aislado, claro que naturaliza la dominación, porque de verdad no se puede hacer de otra forma. Si la existencia, hoy en día el capital parece la única forma de organizar la producción social, porque de hecho lo es en la ausencia de un proletariado organizado en torno
a un partido comunista, a un partido independiente. Entonces, vinculando esto con la crítica a las insuficiencias del legado histórico del que somos herederos, y aquí muy sencillamente el modelo bolchevique de intervención cultural, ¿no? Tenemos que pensar que el modelo leninista original se da en un contexto, en el contexto ruso, de una sociedad atrasada, con una mayoría campesina, con escaso desarrollo industrial, y donde el poder de la burguesía, de la clase dominante, se concentra en un Estado que es débil y autoritario en comparación con otros estados europeos. Y por lo tanto, este leninismo original tiene una perspectiva de toma de poder notoriamente insurreccional, en un modelo de revolución que es un modelo militar de acción, por así decirlo, insurreccional directa contra el centro de poder que es el Estado en un momento de disgregación social brutal creado por la guerra. Este es el modelo que hay que reformular y actualizar. Y para ello es importante también señalar la insuficiencia de todos esos partidos que hoy en día se reclaman como parte de ese legado, pero cuya intervención de tipo cultural es más bien de carácter folclórico, donde parece que le importa más una especie de adhesión identitaria o puramente emocional a ciertos símbolos, que la voluntad real de actualizar ese programa revolucionario. O, por decirlo en un sentido más general, tenemos que entender, siendo herederos de la ruptura comunista con la democracia, herederos del bolchevismo, tenemos que entender la necesidad de recuperar la forma de desarrollo del partido comunista, del partido marxista revolucionario, como punto estratégico, pero de adecuar, atendiendo a la coyuntura, el modelo táctico y organizativo, adecuándolo también, tanto la estrategia como la táctica, a las enseñanzas históricas y especialmente a la realidad cultural de la actualidad de la que hemos estado hablando, ¿no? La forma subjetiva de esa base material provista por unas sociedades postindustriales, digitalizadas, insertas en una crisis de la acumulación, una crisis del trabajo, y básicamente el anacronismo de las relaciones sociales capitalistas que mencionaba antes, que a pesar de que sin embargo siguen siendo las únicas realmente efectivas y las únicas con poder. Fíjate que el tema del marxismo-leninismo, para mí la cuestión fundamental precisamente es no tanto que es cierto lo que has dicho, de que al fin y al cabo es un modelo de toma del poder muy centrado en la ofensiva militar y que subordina la intervención cultural a la ofensiva militar, no que simplemente la desprecie. La cuestión aquí, sobre todo, es el asunto de las organizaciones actuales que aplican todo el aparataje conceptual de una táctica cultural, porque podemos hablar de táctica cultural leninista, muy pegada al modelo de ofensiva militar en una sociedad periférica como la de principios del siglo XX, es decir, aplicar ese aparato cultural de intervención y todos esos conceptos al presente. Dicho de otra manera, en cada coyuntura, echar de manual y buscar el concepto cultural en concreto, por ejemplo, guerra interimperialista, derrotismo revolucionario, todo así. ¿Qué sucede? Que la aplicación dogmática de conceptos de coyuntura, de una coyuntura distinta a la coyuntura actual, ya se ha mostrado insuficiente. Y por lo tanto estos grupos no avanzan y se condenan a la insignificancia a la hora de realmente desplegar un desarrollo, un proceso acumulativo en términos tanto de partido como de progresiva hegemonización o expansión de las ideas comunistas en el bloque cultural proletario, que es de lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, sobre todo está el asunto de recuperar el concepto de partido, cuya última expresión en el ciclo revolucionario anterior representa el bolchevismo, pero de adecuar el modelo de partido y adecuar la táctica cultural a la cultura actual y especialmente al bloque cultural proletario, teniendo en cuenta que la prioridad consiste en desarticular el bloqueo ideológico cultural del proletariado, y para esto estamos diciendo son importantes los juicios históricos que deberían de generalizarse sobre lo que supone el comunismo y, por lo tanto, juicios políticos
que ayudan a orientar a la hora de ver que realmente, por ejemplo, el Partido de la Reforma no ha sido la fuerza política que históricamente ha producido los resultados colectivos. En todo caso, para terminar el programa, me gustaría señalar brevemente cuáles, por lo tanto, cuáles son las dos líneas de lucha táctica cultural o de táctica cultural que nosotros proponemos o que nosotros vamos a desplegar. Obviamente sin entrar en precisiones ni en consideraciones de exactamente qué es lo que vamos a hacer. En ese sentido, vemos importantes dos cuestiones. Las agrupo en dos conceptos que serían el de unificación y el de hegemonía. Es decir, por un lado, esta línea de intervención que pretende superar la disgregación de grupos comunistas y reconstituir, reconfigurar, como se quiera decir, el partido único del proletariado, el Partido Marxista Revolucionario Único del Proletariado. Aquí la dinámica central sería la del debate racional honesto entre ideas dentro de lo que sería el movimiento comunista actual. Cuando digo debate racional, no solo estoy hablando de hablar, también estoy hablando de ensayar y de procesos de lucha que van demostrándose superiores a otros, etcétera, etcétera. Esto es lo que puede permitir que simultáneamente distintos destacamentos, grupos y organizaciones comunistas vayan confluyendo. Ojo con las siglas comunistas, porque las siglas pueden sufrir escisiones por este proceso que se está poniendo en marcha y especialmente también hay que señalar la posibilidad de que se disuelvan en el mismo proceso distintos grupos o organizaciones. En todo caso, el concepto fundamental aquí es el de unificación y el de construir las bases de Partido Comunista a escala internacional. Y de adecuar, por lo tanto, la táctica cultural a esta necesidad objetiva, por las razones que hemos dicho, especialmente, como decía Alex. La segunda cuestión, a la que llamamos hegemonización, tiene por objetivo conseguir que el comunismo se convierta en una idea de adhesión generalizada en el bloque cultural proletario. Dicho de otra manera, que el proletariado internacional vuelva a apostar y vuelva a configurar su punto de vista cultural bajo el paradigma de la revolución socialista y de una independencia política propia. La segunda línea de intervención de la táctica cultural, que consiste en la hegemonización del programa comunista, tiene por objetivo conseguir que en el nuevo proletariado que está surgiendo, como ya analizábamos en programas anteriores, el comunismo vuelva a ser una idea hegemónica y la adhesión a la organización comunista vuelva a ser masiva. En ese sentido, hay que desarrollar formas de intervención específicas y precisamente para estas formas de intervención específicas y para alcanzar ese estadio cultural es importante actualizar el modelo de partido-movimiento. Por lo tanto, como resumen, la ausencia de partido y la ausencia de cultura política independiente del proletariado deben ser resueltas en una unidad de táctica cultural actualizada y por lo tanto esto exige una reflexión sobre el modelo de partido o de movimiento comunista. Y con esto damos por concluido el programa. Gracias por participar y nos vemos el mes que viene.